decide comenzar a vender plátanos congelados en un carnaval local. Su proveedor le proporciona una tabla de costos para darle una idea de cuál sería su desembolso financiero. Esa tabla se muestra a continuación, aquí, donde N es la cantidad de artículos comprados y C es el costo en dólares. Nos dicen que los datos son exactamente lineales. Es importante que reconozcamos esto. Saber que los datos son lineales nos ayudará a determinar la regla de función para el costo en dólares en términos de N, la cantidad de artículos comprados. Para la parte A, se nos pide determinar la intersección vertical y la tasa promedio de cambio. Bueno, la intersección vertical sería el punto donde la entrada es 0. Y la salida sería C de 0. Y luego la tasa de cambio promedio sería la misma que la pendiente de la línea que contiene estos 6 pares ordenados. Comencemos por determinar la pendiente, o la tasa de cambio promedio. Cuando, normalmente, pensamos en la pendiente como el cambio de Y dividido por el cambio de X, pero en este caso, en realidad sería el cambio en el costo, o delta C, dividido por el cambio de N o delta N. Debido a que la tabla es lineal, podemos usar dos pares ordenados para calcular la pendiente. Sigamos y usemos estos dos primeros. Observe cómo el cambio en el costo sería 85.5 menos 17,1. Y el cambio en N sería 50 menos 10. Esto nos da 68.4. Dividido por 40, que es igual a 1.71. Entonces esta es la tasa de cambio promedio. Sin embargo, para comprender lo que esto significa, a menudo es útil escribir esto como una fracción, o en la forma 1.71 dividida por 1, donde el numerador representa el cambio en el costo, y el denominador representa el cambio en N, o el cambio en la cantidad de artículos comprados, lo que significa que el costo aumentará $1.71 por cada plátano congelado comprado. Y ahora, para determinar la intersección vertical, o la intersección Y, seguiremos adelante y encontraremos la ecuación de esta función lineal en la forma, y es igual a mx más b. Pero en nuestro caso, y es en realidad c, y sabemos que la pendiente es 1.71. En lugar de x estamos usando n. Y ahora seleccionaremos un punto de la tabla, realizaremos la sustitución de n y c para resolver b, que sería nuestra intersección vertical. Entonces, si usamos este primer par ordenado, sustituiríamos 17.1 por c y 10 por n. Esto nos daría 17.1 es igual a 1.71 por 10 más b. Entonces tenemos 17.1 es igual a 17.1 más b. Observe en este caso, si restamos 17.1 de ambos lados, tenemos b es igual a 0, por lo que en este caso, la intersección Y, o la intersección vertical, sería el punto 0,0. Observe cómo esto significa que si compramos 0 artículos, el costo total sería de $0. Esto también nos permite encontrar la ecuación lineal que representa esta tabla. Si b es igual a 0, podríamos decir que c es igual a 1,71 veces n. Observe cómo esto no está en notación de función, pero esta ecuación lineal representa la tabla de valores que se proporciona aquí. Entonces, para la siguiente parte, se nos pregunta acerca de una función lineal para representar la tabla. Tomaríamos la ecuación que acabamos de encontrar, c es 1.71n. Y para la notación de función, en lugar de c escribiríamos c de n, por lo que ingresaríamos c de n igual a 1.71n. A continuación, se nos pide que usemos la función para determinar el costo de comprar 430 bananas. Lo que significa que nos están diciendo que n es igual a 430. Entonces, para determinar el valor de esta función, queremos encontrar c de 430. Que sería 1.71 por 430. Que sale a 735.3. 35.3. Como un par ordenado, esto sería 430,735.3. 735.3. El significado de esto es, el costo de comprar 430 bananas es de $735.30. Observe cómo ya tenemos el signo de dólar aquí en la pregunta. La última parte, queremos usar la función para determinar la cantidad de plátanos congelados comprados y el costo. Del fabricante es $1.385.10.
lo que significa que queremos encontrar n cuando c de n es igual a 1385.1. Entonces, usando nuestra función, sustituiremos 1385,1 por c de n. Y resolver para n. Entonces dividiremos ambos lados entre 1.71. Esto nos da n es igual a 810. Entonces n es igual a 810. Cuando c de n es igual a 1385.1. Como un par ordenado, tendríamos 810,1385,1. 1385.1. El significado de esto es que se compraron 810 plátanos congelados a un costo de $1,385.10. Y, una vez más, observe cómo el signo de dólar ya está incluido para nosotros. Espero que hayas encontrado esto útil.